Hermanos, esta noche vamos a hablar del poder del Espíritu Santo de Dios. Qué importante es, ¿verdad? Leer las Sagradas Escrituras para poder conocer la bendita palabra del Señor. Así es, porque así es como conocemos, ¿verdad? Los misterios de Dios, ¿verdad? Cómo Dios se ha venido manifestando desde el principio. Así es, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Las tinieblas, dice, cubrían los abismos, dice. Y el Espíritu de Dios, dice, aleteaba sobre la superficie de las aguas. Así es que pues es bonito, ¿verdad? Es maravilloso conocer, ¿verdad? Eh, Cómo Dios, ¿verdad? Se ha venido manifestando desde los tiempos pues antiguos, ¿verdad? Así es. Dice la palabra de Dios pues que cuando no había nada, dice, en la tierra, cuando no existía el hombre, cuando no existía nada, dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, dice, se movía, dice, sobre las aguas. Dice ahí la palabra de Dios. También nos dice, ¿verdad? En Apocalipsis 22:12, dice ahí la palabra del Señor. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el último y el primero y el fin. Así es que este pasaje de la Sagrada Escritura también pues nos hace recordar, ¿verdad? El Génesis, el principio, ¿verdad? Porque aquí nos dice la palabra de Dios que Él es todo, que es infinito, ¿verdad? O sea, que Dios no tiene pues principio ni fin, dice la palabra del Señor. Así es en San Juan capítulo 1, versículo 1 también nos dice, ¿verdad? Nos dice ahí, ¿verdad? Que el verbo, dice, era la palabra y el verbo estaba ante Dios, dice, y el verbo era Dios, nos dice ahí el Evangelio de San Juan también. Así es que pues allí podemos meditar también, ¿verdad? Y podemos pues reflexionar y decir, pues qué grande es el Señor, ¿verdad? Qué grande, qué es infinito, ¿verdad? Su poder, ¿verdad? Así es, y así es de infinito su amor, ¿verdad? El que los tiene a nosotros también. Entonces, mis queridos hermanos, qué, qué importante es, ¿verdad? Tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Así es, porque así nos dice la palabra del Señor, pues nos dice en Joel capítulo 3, versículo 1, nos dice, ¿verdad? Y esto es lo que va a suceder después, dice, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, dice, tus hijos y tus hijas profetizarán, dice ahí la palabra de Dios. Los ancianos tendrán sueños, dice, y los jóvenes verán visiones, dice ahí la palabra del Señor. Los siervos y las siervas, dice, pues recibirán el Espíritu de Dios también, dice ahí. Y eso es lo que va a pasar, dice, en los últimos días, dice ahí la palabra del Señor. Así es que aquí el profeta Joel pues nos viene, ¿verdad? Profetizando ya lo que va a suceder en los tiempos, ¿verdad? Venederos, así es. Entonces, también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, nos dice también la palabra del Señor, y recibirán la fuerza de mi espíritu que vendrá sobre ustedes, les dijo Jesús a los apóstoles, y ustedes serán testigos en Judea, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra, dice allí la palabra del Señor. Así es que allí nos viene, ¿verdad? Ya pues anunciándose, viene acercando, ¿verdad? Ese día, ¿verdad? Del Pentecostés, ¿verdad? Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Así es, por eso, mis queridos hermanos, es bueno, ¿verdad? Uno llenarse de la palabra del Señor, vivir en obediencia para recibir la unción del Espíritu Santo de Dios, para ser llenos de esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Así es, mis queridos hermanos, así es que vamos a leer este pasaje en las Sagradas Escrituras que está en Hechos 2, capítulo 1. Dice allí, dice acá, cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se reposaron, que se repartieron y fueron posándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Así es, mis queridos hermanos, aquí pues se cumple, ¿verdad? La promesa, ¿verdad? La promesa del Señor, ¿verdad? Que nos venía pues diciendo desde los antiguos tiempos, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad? En este caso el profeta Joel, ¿verdad? Aquí pues se cumplió en el día de Pentecostés. Así es que mis queridos hermanos, es bien importante, ¿verdad? Estar lleno, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué debemos hacer pues para recibir el Espíritu de Dios, para ser llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios? Pues tenemos que vivir en obediencia, ¿verdad? Tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que ser obedientes al Señor, ¿verdad? Para recibir la unción del Espíritu Santo. Así es, porque la palabra de Dios pues nos dice también, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos habla allí, ¿verdad? Del fruto del Espíritu Santo de Dios, que es, dice, paz, alegría, dice, caridad, dice, bondad, fidelidad, mansedumbre, dice, y dominio de sí mismo. Así es, mis queridos hermanos, así es que estos frutos son los que tienen que reflejarse en un cristiano, ¿verdad? Cuando está lleno, pues, del Espíritu Santo de Dios. Así es, entonces, por eso tenemos, pues, que vivir una vida, ¿verdad? En obediencia con Dios para ser llenos, ¿verdad? De los dones del Espíritu Santo de Dios, de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Así es que yo, mis queridos hermanos, siempre les digo a la gente, les he dicho en unos videos, ¿verdad? Que he hecho, de que el Espíritu Santo de Dios me hizo esta revelación, ¿verdad? Pues de hacer estos mensajes, ¿verdad? Yo no soy este predicador ni evangelista, sino que pues solo estoy atendiendo, ¿verdad? El llamado de Dios, pero no sé qué es lo que Dios pues quiere conmigo, ¿verdad? Yo siempre digo pues que se haga la voluntad de Dios en mí, ¿verdad? Así es, porque pues el hombre propone, pero Dios dispone, dice la palabra de Dios en Proverbios. Así es, entonces también la palabra de Dios pues nos dice también, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Así es, allí nos dice la palabra de Dios pues que por el mismo Espíritu, dice, se nos da, dice, em, el, el- el don de la sabiduría, dice, se nos da, dice, el don el don de reconocimiento, dice, el don de la fe, dice, el don de hacer curaciones, dice, por el mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, el don, dice, de hacer milagros, también, dice, por el mismo Espíritu, también se nos da el don de reconocimiento, dice, para conocer lo que viene de lo bueno y de lo malo, dice. También, dice, se nos da el don, dice, de hablar en lenguas, también, dice, y se nos da el don también de interpretar lo que se dijo en, en lengua, dice ahí la palabra de Dios. Por eso yo les digo, mis queridos hermanos, que es bueno estudiar las Sagradas Escrituras. Es bueno estudiar, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque aquí se encuentra la verdad, ¿verdad? Es bonito, mis hermanos, estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Yo me gusta estudiar, pues, la palabra del Señor porque se aprende mucho, ¿verdad? Dios pone esas palabras en la mente del hombre, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar ese mensaje a aquellos que más lo necesitan. Así es, entonces hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude pues a seguir adelante y que nos dé fuerza, porque no es fácil en esta vida. Necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios, porque ahí nos dice la palabra que el Espíritu de Dios es nuestra fuerza. Mis queridos hermanos, a veces cuando estamos débiles, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos teniendo problemas, ¿verdad?
cuánto necesitamos ese poder del Espíritu Santo de Dios. Él es el que los levanta, Él es el que los da fuerza, Él es el que los mueve, ¿verdad? Él es el que los abre el entendimiento. Así es, mis queridos hermanos, para vencer el enemigo, pues nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, necesitamos el poder del Espíritu de Dios para poder, ¿verdad?, seguir adelante. Yo, mis queridos hermanos, fue el Espíritu de Dios el que restauró mi vida, el que me sacó de los vicios, de las borracheras, de todo el pecado que yo hacía. Mis hermanos, si no hubiera sido por el Espíritu de Dios, pues yo no estuviera aquí, saber a dónde estuviera, ¿verdad? Y bendito sea Dios que Él pues me levantó, Él me restauró, Él rompió esas cadenas que me tenían atado, ¿verdad? Porque son cadenas, mis queridos hermanos, que lo tienen atado a uno, porque el diablo es lo que quiere llevarlo a uno a la perdición, llevarlo a uno al fracaso, a la miseria, a las depresiones, miedos, ansiedades, enfermedades y ya por último la muerte, ¿verdad? Así es, y yo siempre digo también que el premio gordo es el infierno, ¿verdad? Así es, entonces por eso es necesario, ¿verdad?, seguir los caminos de Dios, abrirle nuestro corazón a Dios para que su palabra entre en nosotros, para que su palabra se haga vida en nuestras vidas. Así es, y podamos ser llenos, ¿verdad?, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Así es, mis queridos hermanos, hay que pedirle al Señor que Dios nos ayude y que nos dé fuerza para seguir adelante, porque solamente Él es el único que nos da la fuerza, solamente Él es el que tiene el poder, ¿verdad?, para sanarlos, para liberarlos y para darlos la salvación. Así es que mis hermanos, pidámosle al Señor que nos dé fuerza, ¿verdad? Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé fuerza. Yo siempre les digo a las personas que una iglesia sin el Espíritu Santo de Dios es una iglesia muerta. Así es el Espíritu Santo de Dios, es el que da la fuerza para seguir adelante, es el que nos da ese avivamiento, esa fortaleza, se camina con fuerza, se camina con poder, porque Él es el que rompe las cadenas, Él es el que rompe las ataduras, es el que los ayuda a seguir adelante. Así es, yo puedo ver a veces, mis queridos hermanos, cuando me siento un poco decaído, ¿verdad? Y me pongo a hacer oración o a leer la palabra, ligerito siento esa fuerza, ese poder, ¿verdad? Infalible, ¿verdad? Que se siente, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro rescate, Él es el que nos da la fuerza, dice la palabra de Dios, que Él es el que pide por nosotros, dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Así es que nosotros no sabemos pedir, dice ahí la palabra, pero Él pide por nosotros, dice. Él gime por nosotros, dice la palabra del Señor. Así es, mis queridos hermanos. Así es de que hay que pedirle al Señor pues que nos dé fuerza, que nos fortalezca siempre, que nos dé esa, para que Dios nos dé esa paz, ese, es el amor, la alegría y el gozo, ¿verdad? Porque Él es el único dador de la paz, del amor, de la alegría y el gozo, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo, porque la paz que yo les doy no es como la que les da el mundo, dice, es una paz verdadera, ¿verdad? Así es, mis queridos hermanos, es bueno pues humillarse ante Dios, no ante los hombres. Yo cuando busqué los caminos de Dios, yo me humillé ante Dios, no ante los hombres. Yo le dije al Señor, Señor, si me levantas, si me sana, mi Señor, yo voy a ser obediente contigo. Y como les digo, pues en el caminar, Dios sabe qué es lo que tiene para uno, así es. Entonces, por el momento, pues yo le pido al Señor, ¿verdad? Que ilumine mi mente, mis pensamientos, ¿verdad? Que me dé sabiduría. Dice la palabra de Dios, si no tenemos la sabiduría, hay que pedirla, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice ahí, porque si está falto de sabiduría, pedírsela a Dios, porque con agrado Dios se las dará, dice ahí la palabra de Dios. Y yo eso hice, mis queridos hermanos. Cuando yo empecé los caminos de Dios, no entendía nada de las Sagradas Escrituras, ni los libros, ni el orden de los libros, ni nada, pero yo le pedí sabiduría a Dios y cuando me encontré con ese pues capítulo y ese versículo, ¿verdad? Que está en Santiago, pues yo lloré, ¿verdad? Y le di gracias al Señor porque ya sabía bastante acerca de las Sagradas Escrituras. Así es, mis queridos hermanos, pues este ha sido mi mensaje esta noche. Que Dios me los bendiga siempre y me los tenga con bien.